Bueno, hola, muy buenas. Hoy quiero acá explicar un poco a este autor llamado David Hume. Un filósofo inglés del siglo XVI. Y mi idea es hacer dos videos. Primero donde voy a explicar la teoría general del conocimiento de Hume. Básicamente, como dice ahí, impresiones, ideas, o lo que es lo mismo, percepciones. Y pues otro explicando, la tesis que lo hizo así muy conocido, que es su crítica a la idea de causalidad. Así que empecemos con esto. Primero unos datos biográficos. Ahí lo tenemos a Hume. Como dije yo, siglo XVI, de 1711 a 1776. Algunas curiosidades de este autor. Fue pilar del empirismo, es decir, de las teorías que basan el conocimiento en los sentidos, en los 5 sentidos. Después que, por sus tesis, que en ese momento eran muy polémicas porque el empirismo no estaba de moda, sino que estaba de moda el racionalismo, ¿no? O sea, basar el conocimiento en la razón. No conseguía puestos universitarios, y para poder vivir él se dedicó básicamente a estudiar historia o a trabajar, ¿no?, en historia de Inglaterra, ese tipo de cosas. Y su teoría fue tardíamente popularizada gracias al autor alemán muy famoso, que es Immanuel Kant. Así que algunos datos biográficos del autor. Así vamos a su teoría del conocimiento, ¿no? Hume, en sus libros, básicamente tiene dos libros muy conocidos, que son El Tratado del Conocimiento Humano y La Investigación sobre el Conocimiento Humano, que yo en esos dos libros me basé para hacer esta presentación, en especial en la investigación. Él quiere analizar la mente humana y dice que allí todo lo presente en la mente se van a llamar percepciones. Ahora bien, ¿qué va a ser lo presente en la mente? Van a ser dos cosas, las llamadas impresiones, como dice ahí, y ideas. Vamos a ver primero qué son las impresiones. Las impresiones son las cosas que están más fuertemente presentes en la mente. Y básicamente son dos. Las impresiones de sensación, que van a ser los datos de los 5 sentidos, que van a ser las impresiones por excelencia, ¿no? Y las llamadas impresiones de reflexión, que van a ser los estados de ánimos internos que tenemos muy fuertemente, ¿no? Por ejemplo, amor, odio, enojo, etc. Por otro lado están las llamadas ideas, que van a ser las cosas o las percepciones que están más débilmente en la mente. Y básicamente son dos cosas: las llamadas ideas de la memoria y las llamadas ideas de la imaginación. Las ideas de la memoria van a ser cuando recordamos impresiones pasadas sin modificación alguna. Y en el caso de las ideas de la imaginación es cuando mezclamos ideas basadas en impresiones previas y formamos nuevas ideas. Por ejemplo, esto aplica mucho en la literatura. Un Pegaso, ¿no?, es un caballo alado. ¿Cómo se creó esta idea imaginativa, ¿no? Obviamente porque los Pegasos no existen. Se creó combinando la idea de caballo con la idea de alas, ¿no? Y ahí tenemos al caballo alado. Por otro lado, Hume menciona que tanto las impresiones como las ideas se dividen en simples y complejas. Las simples van a ser las impresiones o ideas no descomprimibles y las complejas las descomprimibles. Por ejemplo, supongamos que estamos viendo un cuadro de un paisaje, ¿no? El cuadro del paisaje va a ser la impresión compleja, ¿no?, que es una impresión de sensación. Y ahora bien, esa impresión compleja también va a tener otras impresiones simples que van a ser, las partes del cuadro, ¿no? Por ejemplo, si es un paisaje, los árboles, los animales, las rocas o lo que esté presente allí. En el caso de una idea, por ejemplo, la idea de caballo es una idea compleja que contiene las ideas simples, por ejemplo, de los pelos, la mancha, el hocico, etc. Ahora bien, Hume establece un principio fundamental en su teoría, que es el llamado principio de la copia. ¿Qué implica esto? Va a parecer muy fácil, pero vamos a ver que tiene unas implicancias importantes, ¿no? Este principio dice que toda idea es una copia de una impresión previa. Como ya vimos, las impresiones de sensación son las impresiones, digamos, por excelencia, ¿no? Entonces, el principio de la copia es muy similar a decir todo surge de los sentidos. ¿Y qué dice Hume? Acá viene lo duro. Todo lo que rompa con el principio de la copia va a ser solamente una idea de la imaginación, ¿no? O sea, cualquier cosa que no inicie con los sentidos o con algún estado de ánimo interno va a ser algo de la imaginación y ficticio.
Y esto, o este principio de la copia, o la ruptura del principio de la copia, lleva a descartar cosas de la filosofía que estaban muy en boga y que él va a decir que son falsas o que no están ahí. Por ejemplo, todos los dioses, obviamente no podemos percibirlos. La mente, tema filosófico por excelencia, para Hume no existe la mente. O no existe, para decirlo mejor, no existe algo así como la cosa que piensa cartesiana, ¿no? Sino que la mente va a ser otra cosa. Que después se puede hacer un video aparte de eso porque, bueno, la explicación me llevaría mucho tiempo. Y no existe el mundo externo para Hume, ¿no? Para él todo lo que existe son impresiones e ideas, no el mundo externo. Y por último, lo último que quiero mencionar acá es que, bueno, las ideas se interrelacionan entre sí y estas interrelaciones que se dan en la mente de una forma natural, es decir, inconsciente o sin buscarlo, ¿no? Y dice, bueno, Hume dice, hay tres formas en que las ideas se relacionan automáticamente. En primer lugar, la semejanza, que tiene que ver con cosas parecidas. Por ejemplo, una que siempre me dicen a mí, cuando me ven, me dicen, me haces acordar tal cual a tu papá cuando era joven. Así que bueno, cuando me ven a mí, a la gente que conoció a mi papá cuando era joven, se les activa automáticamente o asocian con la idea de mi papá cuando era joven, ¿no? Cuando me ven a mí. Contigüidad espaciotemporal, que es una cosa así muy... que en la literatura, digamos, que no se le dio mucha importancia y que es bastante cuestionada en Hume. Hume dice, bueno, que cuando hay dos lugares continuos, cuando yo estoy por pasar de un lugar o de una habitación a la habitación continua, automáticamente se me genera la idea de la habitación del lado cuando voy a pasar, ¿no? Voy a dar el ejemplo que doy siempre en mis clases. Supongamos que ya está terminando la hora y yo estoy diciendo, bueno, chao chicos, me voy, nos vemos la otra semana. Abro la puerta y paso al otro lado del patio. Yo puedo hacer esto automáticamente, sin pensar que voy a abrir la puerta y me echo contra una pared, por ejemplo, porque ya estando en la habitación primera, mi mente automáticamente sabe que del otro lado está el patio, y bueno, y sabe que cuando abro la puerta vive para ahí. Y por último, el gran tipo de asociación de ideas es la causalidad, ¿no? O las relaciones de causa y efecto, que son la base de la ciencia, obviamente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la causalidad? Son dos eventos que van siempre juntos, ¿no? Por ejemplo, soltar algo y se caiga, poner agua a calentar y que cuando alcance 100 grados centígrados hierva. O, por ejemplo, un ejemplo que da mucho Hume, golpear una pelota de pool y que choque a la otra y le transmita su moción. Obviamente, como dije antes, la causalidad es la base de la ciencia, ¿no? La ciencia quiere explicar por qué se dan los hechos, o por qué se dan conjuntamente los hechos, ¿no? Y bueno, y esto va a ser un tema central en ambos libros de Hume, que yo voy a intentar de resumir en el siguiente video. Así que nada, muchas gracias.